Mi cuñada pone a prueba mi lealtad en el matrimonio, porque mi esposa, Hazel, se lo había pedido. Esto casi me cuesta mi trabajo. A diferencia de ella, mi prueba tiene abogados y todo. Tengo 35 años y he estado casado con Hazel durante 7 años. No diría que nuestro matrimonio era perfecto, pero era bueno hasta que sucedió lo que sucedió. Teníamos los desacuerdos típicos, peleas ocasionales por cosas triviales, pero nada que me hiciera pensar en dejarla ni que ella me dejara. Nunca le di a Hazel una razón para dudar de mi lealtad. No hubo comportamientos sospechosos, salidas nocturnas sin explicación, mensajes secretos ni actividad dudosa en redes sociales. Hasta donde sabía, había confianza entre nosotros. Luego está Candice, la hermana menor de Hazel. Tiene 30 años y su descripción más acertada sería entrometida. Siempre se mete en situaciones que no le corresponden, actuando como si fuera una especie de juez moral. Le encanta el drama y siempre es la primera en comentar sobre las relaciones de los demás, convencida de que alguien está engañando o mintiendo. Aunque la toleraba por ser la hermana de mi esposa, nunca me cayó bien. Ahora puedo decir con certeza que la desprecio. Hace unas semanas, Candice llevó las cosas a un nivel que jamás habría imaginado. Se metió conmigo y organizó una prueba de lealtad en mi trabajo, algo tan imprudente que casi me cuesta el empleo. Aún me tiembla la mano del enojo al recordarlo. Todo comenzó un día normal. Entré a la oficina, me instalé y empecé con mis tareas. De repente, se me acercó una mujer que nunca había visto. Era atractiva, estaba bien vestida y era demasiado amigable. Al principio, pensé que solo era una conversación casual, pero en pocos minutos se hizo evidente que estaba coqueteando conmigo. Rápidamente puse un alto a la situación mostrándole mi anillo. Dejé claro que estaba casado, que no me interesaba, y mencioné a mi esposa varias veces durante la conversación. Pero ella no parecía detenerse con esas cosas. Al contrario, insistió aún más. Buscaba excusas para quedarse, se reía demasiado de cosas que no tenían gracia y, en un accidente, rozaba su brazo contra el mío. Me di cuenta de que algo no estaba bien. Para protegerme, decidí ir directamente a Recursos Humanos y reportar la interacción. No quería que hubiera malentendidos, y dado que en mi empresa hay políticas muy estrictas, pensé que lo mejor era ser proactivo. Recursos Humanos tomó nota y me aseguró que manejarían cualquier problema que pudiera surgir. Creí que todo había terminado ahí. Sin embargo, 2 días después, me llamaron a una reunión con mi jefe. La misma mujer había presentado una denuncia en mi contra, alegando que la había acosado, que le hice comentarios inapropiados e incluso que le envié mensajes. Mensajes que nunca envié. Presentó capturas de pantalla falsas como prueba de que la estaba acosando. Trabajo en una empresa con una política de tolerancia cero hacia el acoso, así que la simple acusación ya era suficiente para poner en peligro mi carrera, no solo en esta empresa. Tuve que enfrentar una investigación interna. Me interrogaron sobre cosas que nunca sucedieron. Pasé por reuniones para demostrar mi inocencia. Fue humillante, frustrante y surrealista. Nunca había hablado con esa mujer fuera de nuestro breve encuentro en la oficina, y aún así me encontraba defendiendo mi reputación ante una acusación fabricada. Afortunadamente, las cámaras de seguridad me salvaron. Las grabaciones mostraron que mi interacción con ella había sido mínima, y por supuesto, nunca hice nada inapropiado. Revisaron mis mensajes de trabajo, y como era de esperar, no había nada incriminatorio porque nunca le envié nada. Al final, la denuncia fue desestimada, pero no sin una advertencia. Ten cuidado, fue lo que me dijeron. Aunque no había hecho nada malo, aún así me advirtieron que tuviera cuidado en el futuro. Así de dañina puede ser una acusación falsa. Te marca, aunque se demuestre que es mentira. Estaba furioso. Apenas logré conservar mi empleo, todo por un juego que alguien decidió jugar a mi costa. No tardé mucho en descubrir quién estaba detrás de todo. Candice. Fui directamente a confrontarla y exigirle una explicación.
Si alguien esperaba que se sintiera culpable o arrepentida, no conoce a Candice. Para ella, esto fue solo una prueba necesaria para saber si yo era fiel o no. Actuó como si fuera un experimento inteligente, como si tuviera que agradecerle por darme la oportunidad de demostrar mi lealtad. Regresé a casa y le conté a Hazel todo lo que sabía sobre las acusaciones falsas, esperando que estuviera tan indignada como yo. Deseaba que viera lo enfermo de lo que hizo su hermana, que me defendiera, como hace una verdadera esposa. Pero, en cambio, la defendió. Me dijo que estaba exagerando. No podía creer lo que estaba escuchando. Había pasado días luchando para limpiar mi nombre y casi pierdo mi trabajo. Y mi propia esposa me decía que no era para tanto, que su hermana solo estaba cuidando de ella. Le repetí todo de nuevo, tal vez pensando que no había entendido bien que su hermana casi arruina mi vida. Pero era incapaz de comprenderlo. Le dije directamente que Candice había cruzado un límite enorme, que esto no solo rozaba lo peligroso, era peligroso. Hazel solo suspiró, parecía cansada de toda la situación, y me dijo que lo dejara pasar. Fue en ese momento cuando supe que algo no estaba bien. No quería creerlo, no quería pensar que mi propia esposa sería capaz de algo así, pero por la forma en que lo minimizó, parecía que su hermana no actuó sola. Eso tenía sentido, porque no creo que Candice hubiera decidido por sí sola arruinarme la vida. Mucha gente se pregunta por qué mi trabajo me investigó, incluso después de haber informado el incidente a Recursos Humanos. Entiendo que eso pueda parecer extraño, así que quiero aclararlo. Cuando le mencioné a Recursos Humanos que esta mujer se me había acercado, lo planteé como una advertencia por si acaso pasaba algo raro. Pero en ese momento no había un incidente real que reportar. No sabía quién era ella y no tenía razones para pensar que alguien me estaba tendiendo una trampa. Solo mencioné que su comportamiento me incomodó y que rechacé sus insinuaciones. Recursos Humanos tomó nota, pero sin una denuncia formal no podían hacer mucho más. Luego, cuando esta mujer presentó su denuncia con pruebas falsas, mi informe inicial ayudó, pero la empresa aún tenía que seguir los procedimientos adecuados. Supongo que alguien que acosa puede denunciar a otra persona a Recursos Humanos para protegerse. Este no es mi caso, pero entiendo por qué decidieron investigar. No podían simplemente creerme a mí por encima de ella sin hacer su propia indagación. Como ella presentó evidencia falsa, tuvieron que tomarlo en serio, hasta que pudieran probar que era fabricada. Por eso terminé bajo investigación, a pesar de haber sido proactivo. ¿Y Candice? Desafortunadamente, no le pasó nada legalmente, ya que no fue ella quien presentó la denuncia directamente, sino su amiga. En este punto, me doy cuenta de lo profunda que podría ser la traición de Hazel. Si realmente estuvo involucrada, entonces no solo me tendió una trampa, sino que se quedó observando durante días cómo me angustiaba por mi trabajo y no dijo nada. Solo le importaba obtener la respuesta que quería, sin importar el daño que causara. Claro que esto es solo una corazonada, pero tengo muchas razones para pensar que ella también está involucrada. Después de mi publicación original, he estado reflexionando sobre todo, incluso algunos detalles que no mencioné porque ya sería demasiado. Me parecía muy extraño que mi propia esposa no se preocupara por lo que su hermana hizo. Hazel finalmente lo admitió. No solo sabía todo, sino que fue ella quien le pidió a Candice que lo hiciera. Ni siquiera parecía sentirse realmente culpable al decírmelo. Simplemente me miró y comentó que tuvo un momento de duda y pensó que esta era una forma de calmar su conciencia. Me quedé mirándola, intentando entenderlo. Su hermana casi destruye mi carrera, y todo porque Hazel no quería enfrentar sus inseguridades personales de manera madura. Lo dijo con despreocupación, pero yo no podía estar cerca de ella. La odiaba. Me volví completamente frío. Estuve en la casa, pero apenas le hablaba. Dejé de comer con ella y de tener cualquier tipo de conversación. Podía ver que empezaba a entrar en pánico, pero no me importaba. Ella había tomado su decisión,
y las consecuencias eran naturales. Candice, por otro lado, no tenía ni un poco de remordimiento. De hecho, estaba orgullosa de lo que hizo. Regresé a hablar con ella y le pregunté si entendía lo que había hecho, lo fácil que todo podría haber salido mal. Si Recursos Humanos no me hubiera creído, habría perdido mi trabajo. Mi carrera entera podría haber sido destruida por su prueba. Ella simplemente se rió y dijo que un hombre inocente no perdería su empleo. Lamentablemente, no siempre es así. Es como conducir ebrio. Quizás no suceda nada, o quizás todo salga muy mal. Hablar de nuevo con la hermana de mi esposa me hizo darme cuenta de que ambas estaban muy locas. Le dije a Hazel que no podía estar en la misma casa que ella en ese momento. No dije que me iba para siempre, pero le mencioné que necesitaba espacio. Hice una maleta y me fui a un hotel. Hazel me llenó el teléfono de mensajes rogándome que volviera, que debía perdonarla, porque solo quería sentirse segura en nuestro matrimonio. Y ahora que lo había conseguido, era momento de disfrutar de tener un matrimonio fiel y feliz. Lo que dijo, y la forma en que lo dijo, me hizo dudar. Empecé a recordar los últimos meses. Hazel había estado actuando extraño desde antes de que todo esto ocurriera. A veces estaba más distante, otras veces demasiado cariñosa, como si estuviera compensando algo. En su momento no le di importancia, pero ahora me doy cuenta de que esto no era sobre mí, sino que ella estaba proyectando. Así que empecé a investigar. No tuve que buscar mucho. Lo que encontré confirmó todas mis sospechas. Un día, con la excusa de que necesitaba algo de la casa, regresé. Si había un lugar donde podía encontrar pruebas de lo que estaba pasando, era su teléfono o tablet. Esperaba encontrar más mensajes con su hermana hablando sobre la prueba, pero lo que descubrí era mucho peor. Le pedí el iPad, diciendo que necesitaba revisar algo del trabajo y que quería una pantalla más grande que la de mi teléfono. Luego me fui a la habitación a recoger algunas cosas y le pedí que me dejara tranquilo, que no necesitaba que me siguiera por toda la casa pidiéndome perdón como ya lo había estado haciendo. Hazel había estado reconectando con su ex. Los mensajes que encontré no eran la gran cosa. No había citas ni fotos, pero tampoco eran inocentes. Estaban llenos de recuerdos, bromas internas y pequeños comentarios sobre cómo solían ser las cosas. Era evidente que llevaban tiempo hablando, y luego descubrí que se habían reunido en persona. Eso era todo lo que necesitaba saber. Hazel estaba sintiendo culpa. Había estado hablando con su ex, quizás incluso engañándome emocional o físicamente. Y en lugar de admitirlo, decidió ponerme a prueba para sentirse mejor consigo misma. La confronté después de enviarme algunas cosas a mi teléfono. Al principio trató de negarlo, diciendo que solo estaban poniéndose al día y que no era nada serio. Y le mentí, diciéndole que podía entenderlo si solo era nostalgia. Finalmente, lo admitió. Había comenzado a hablar con él de nuevo, y sí, se habían reunido. Pero juró que no había sido infidelidad real. Insistió en que nunca había hecho nada físicamente, solo era algo emocional. Para mí, ahí se acabó. Le dije que estaba terminado y que quería separarme. Se volvió loca, porque según ella, le había mentido para que confesara. Bueno, lo hice. Quería toda la verdad de una vez, no la verdad a cuentagotas como cuando la confronté sobre lo que hizo su hermana. Debería verlo como una prueba, como la que ella me hizo a mí, con la diferencia de que ella fracasó. Empezó a llorar, a rogarme que habláramos, que fuéramos a terapia, que no destruyera nuestro matrimonio por un error. Pero esto no era un simple error. Dejó que su paranoia la consumiera, y en lugar de ser honesta, involucró a su hermana y casi arruinó mi vida. Todo mientras hablaba con su ex, y tenía, al menos por lo que vi, una relación emocional con él. Candice, por supuesto, redobló la apuesta. Intentó hacerme ver como si solo estuviera buscando una excusa para irme, como si estuviera exagerando una prueba inofensiva. Incluso dijo que al querer dejar a Hazel,
estaba demostrando que tenía razón. En este punto, tener razón o no, me da igual. Me importaría tener la razón si decidiera quedarme en este matrimonio. El divorcio está sobre la mesa. Solo me falta conseguir un abogado y terminar esto. Hazel sigue intentando contactarme, buscando darme explicaciones sobre su ex. Pero aunque lo de su ex ya es bastante malo, todo lo que hizo con su hermana es bastante imperdonable. No veo cómo podría volver con una mujer así. Considero que si no le hubiera pedido la prueba a su hermana, probablemente habría llegado a engañarme, si es que no lo ha hecho debido a sus inseguridades. Para mí, esto está completamente terminado. Estamos en un punto de no retorno. Me di cuenta de que estaba tan enojado cuando escribí esto que olvidé mencionar algo importante sobre la mujer que me acusó falsamente en el trabajo. Más tarde descubrí por Candice, nada menos, que esto no solo era para encubrir a Hazel. Si recuerdan, la prueba consistía en coquetear conmigo y ver si caía en la trampa. Eso era todo. Pero luego la amiga terminó denunciando, lo cual no tiene sentido en lo que respecta a la prueba. Es decir, eso no probaría nada. Era por su ego. Según Candice, esta mujer se molestó porque la rechacé. Ella pensó que podría hacerme caer en la trampa, asumiendo que yo, como la mayoría de los hombres en su mente, no rechazaría una oportunidad. Pero cuando la rechacé sin dudarlo, se sintió avergonzada, y en lugar de aceptar la humillación, decidió vengarse. Inventó la acusación en el momento porque quería castigarme por haberle dicho que no. A estas mujeres no les importa arruinarme solo por sus egos pequeños. Por eso el divorcio no solo es para alejarme de mi esposa, sino también de toda su familia tóxica y sus allegados. Actualización. Presenté oficialmente la demanda de divorcio unos días después. Hazel siguió intentando contactarme, insistiendo en que aún podíamos arreglarlo, pero la bloqueé. Ahí están las consecuencias de sus inseguridades. Puede ser una idea muy extraña para ella, casi extraterrestre. Pero si tienes inseguridades, deberías trabajar en ellas con un profesional o con tu pareja, no con tu ex o con la manipuladora de tu hermana. El divorcio es el final, al menos para mí. Pero Candice parece que aún no hemos terminado hasta que yo lo diga. Para hacer algo más, para joderme, porque su vida es tan triste que no tiene nada mejor que hacer. Una semana después, recibí un correo electrónico de otro departamento de recursos humanos, esta vez de una empresa en la que ni siquiera había trabajado. Resulta que había estado en proceso para una gran oportunidad laboral, una en la que había aplicado hace meses y que ya había olvidado. No había recibido noticias en mucho tiempo, así que asumí que habían elegido a otro candidato. Pero de la nada, me contactaron para decirme que habían recibido información preocupante sobre mi carácter y querían discutirlo antes de continuar con mi solicitud. No tuve ni que preguntar, ya lo sabía. Candice lo había intentado de nuevo. Había enviado las mismas capturas de pantalla falsas, los mismos mensajes fabricados que casi me costaron mi trabajo. Pero esta vez los envió a un posible empleador, todo porque estaba dejando a su hermana. Necesitaba vengarse de mí porque no iba a permitir que me divorciara tan fácilmente. Afortunadamente, aún tenía todas las pruebas del primer incidente, los informes de recursos humanos, las grabaciones de seguridad, todo lo que me había exonerado. De inmediato envié todo al gerente de contratación, junto con una advertencia de que alguien estaba intentando difamarme. Pensé que tal vez decidirían apartarse de la situación solo para evitar el drama. Pero en lugar de eso, me agradecieron por mi transparencia. De hecho, estaban tan impresionados con la forma en que manejé la situación que me ofrecieron el trabajo en el acto. Nuevamente, tengo algo de suerte. En lugar de perder algo, terminé con una propuesta de trabajo muy buena. Un puesto que necesitan cubrir en algunos meses, cuando la persona que lo ocupa ahora se vaya de la empresa. Yo creo que Candice pensaba que se saldría tan fácilmente de esto como lo hizo su amiga. Pero si no me he ocupado de ella hasta ahora, es porque he estado enfocado en mi divorcio. No iba a dejar pasar todo esto sin presentar una demanda. Gracias a su nueva estupidez,
Ahora voy a hacerlo antes de lo planeado. Pediré unos días en el trabajo para ocuparme de esto. Sé que algunos dirán que todo esto sucedió porque no me ocupé de Candice antes, pero no es como si tuviera 5 horas más en el día. Además, estoy viviendo fuera de casa, lo que hace todo más complicado, ya que no tengo todo lo que necesito. Aún tengo que ir a trabajar, manejar el divorcio y cualquier otra cosa que la vida me presente. No es como si un proceso legal fuera tan fácil como apretar botones en un juego de buscaminas. Por eso me he tomado esta semana. Voy a tener reuniones con un abogado especializado en litigios para analizar mi caso. Además, necesito encontrar un lugar más permanente y llevarme todas mis cosas. No puedo seguir necesitando una camisa y hacer un viaje a casa cada vez, porque en el hotel solo tengo 3, y eso con suerte. Sé que lo exagero, pero es para mostrar que no es lo mismo que vivir en tu propia casa. Ojalá tuviera dinero para un hotel 5 estrellas con vestidor y servicio de lavandería, pero solo podría pagar una noche. Muchos de esos comentarios deben ser de adolescentes que dependen de sus madres para lavar y planchar su ropa, mientras su única preocupación es subir de nivel en algún juego. Leyendo esto me hace sentir un poco viejo. Buscaminas, más que elefantes y magos, parece algo que diría mi padre. Actualización 3. El divorcio se ha alargado mucho más de lo que debería. Cuando una de las partes no quiere el divorcio, hace que todo sea más complicado. Hay personas que no entienden que todo se ha acabado y que es hora de soltar. Candice, mi cuñada, al principio tenía mucho que decir sobre lo que estaba pasando, pero en cuanto se tomaron acciones legales contra ella, convenientemente decidió quedarse en silencio. Hizo bien, porque aunque eso tome un poco más de tiempo, espero aplastarla en problemas legales por lo que hizo. En mi vida personal, ya estoy en mi nuevo trabajo. Las responsabilidades son mayores, pero las posibilidades también. Además del aumento salarial, que no voy a despreciar. El cambio ha sido mejor de lo que esperaba. Justo en un momento que me vino como anillo al dedo, me ha servido enormemente para empezar de nuevo. El aire se siente diferente en otra parte de la ciudad, así que estoy un poco alejado del lugar donde vivíamos con Hazel. Aunque parezca poco, eso ayuda a verlo como un nuevo comienzo. Es como si estuviera viviendo una vida diferente, y mi anterior vida estuviera muy atrás en el pasado. Ahora, respecto a los chismes de mi ex, el mismo tipo con el que me engañó emocionalmente se presentó en su casa de la nada, en medio del divorcio. Es su casa ahora porque era un lugar que ambos alquilábamos, y yo hice que me quitaran del contrato. Resulta que él estaba bajo la impresión de que Hazel lo había dejado todo por él. Así que cuando finalmente decidió dar el paso, pensando que este era su gran momento para revivir la relación, ella lo rechazó. Me enteré de todo esto por amigos en común. Él apareció esperando una gran reunión romántica, solo para ser rechazado, dejándolo humillado y furioso por haber perdido su tiempo con falsas esperanzas. Si ni siquiera le interesaba, no entiendo por qué hizo todo esto. Tiró un matrimonio por nada. Con los papeles firmados del divorcio, ahora solo me queda un frente. Candice. Me siento como un general que ha librado una gran batalla en un frente, pero ahora tiene todo su ejército listo para terminar la guerra en el otro. Incluso me imagino a mí mismo galopando por las praderas, llegando a ese frente con ayuda para vencer al enemigo. Claro que el juicio no será tan épico, pero así lo veo en este momento. ¿Se nota que me siento más feliz? Actualización 4. Cuando llegué al final del juicio contra Candice, que también incluía a su amiga y a mi exesposa, aunque con diferentes responsabilidades, me sentí un poco como en la descripción final que di en mi publicación anterior. No fue tan épico, porque ni siquiera fue en la corte, ya que pudimos llegar a un acuerdo entre todas las partes para evitar prolongar más el proceso. Pero para mí fue una victoria, porque sacar dinero a estas mujeres que intentaron arruinarme con sus excusas patéticas ha sido una buena compensación. Para aquellos que tienen curiosidad, mi excuñada tuvo que pagarme $18,000, mientras que su amiga pagó $21,000, ambas con responsabilidades similares.
la segunda por denunciarme por venganza y la primera por hacer lo mismo en mi trabajo actual, mientras que mi exesposa recibió una sanción de $12,000 por haber sido quien le pidió a Candice que lo hiciera en primer lugar. Son más de $50,000 por su tontería, mucho más de lo que esperaba cuando las demandé. Pero ahí no termina el acuerdo al que llegamos. Todas aceptaron no contactarme por ningún motivo, ya que si lo hacen, podemos volver a juicio y podría demandar por el doble del dinero, conservando lo que ya he obtenido, es decir, potencialmente $100,000 más. Con eso no solo podría ganar más dinero, sino que también evito cualquier tipo de contacto con ellas. Aunque más allá del dinero, que claro que es importante, ver las caras de las tres firmando los papeles. Ese día fue lo que más disfruté. Candice y su amiga estaban enojadas como no te imaginas, mientras que Hazel parecía más triste. Y eso es todo. No tengo nada más que contar. Solo quiero agradecerles por haber estado aquí desde mi primera publicación hasta esta última.